trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, dignifica. É ou não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade. Bienvenidos a bordo porque el trabajo dignifica, con un vuelo de 1 hora y 30, con 3 pasajeros notables y con una pequeña enmienda, porque anticipamos ayer que uno de los invitados, en realidad una invitada, era la señora Sandra Mendoza, la diputada, quien se comprometió a venir, tuvo algún tipo de demandas humorísticas sobre lo que requería para participar en el diálogo, del agua helada, al taxi que la lleve y la traiga, pero repentinamente como ella misma se manifiesta, un soldado de Cristina, tuvo un pequeño problema y el anuncio, su presentación, ha sido algo que más temporalmente suspendida. Para hoy tenemos 3 invitados. 2 son periodistas y uno es un profesor de economía, un docente. Y antes de pasar a ellos, o hablando sobre ellos también, quiero decirles, a partir de una fotografía que van a ver ustedes en la pantalla, cómo vamos a iniciar la conversación entre ustedes y yo. La conversación entre ustedes y yo está hoy a partir de este caballero que se llama Máximo Kirchner, que se ha convertido, para algunos, en la figura sustituta de su madre. Ya no es el jefe de gabinete, ya no es el secretario de gobierno, ya no es Zanini, ya no es Parrilli, ya no hay nadie con la categoría o el nivel y el poder que tiene el hijo de la presidente para determinar medidas, confirmar unas, sacar otras y tener un contacto directo, telefónico, en términos generales, con algunos de las figuras más importantes del gobierno. O sea, hoy el señor Máximo Kirchner, acompañando a su madre, pero cuando no estaba su madre, era el hombre fuerte del gobierno. En la fotografía que sigue, vamos a ver ahora, o vamos a tener el propósito de verlo, a los miembros de la Corte Suprema, algunos de los miembros de la Corte Suprema, Lorenzetti, Fay, la señora Hayton, que se han permitido opinar sobre la conveniencia o no de reemplazar al magistrado Zaffaroni, que como ustedes saben ya presentó su renuncia para fin de año. El doctor Lorenzetti dijo que no era necesario reemplazarlo a Zaffaroni. La doctora Hayton y el doctor Fay dijeron que era conveniente el reemplazo de Zaffaroni. Es como que no se ponían de acuerdo dentro de esa caja de cristal que es la Corte. Y la pregunta es, ¿qué se tienen que poner de acuerdo ellos si ellos no deciden quién va a reemplazar o quién no va a reemplazar a Zaffaroni? No digo que es un tema de atribuciones exageradas, pero algo parecido. Porque para suceder a Zaffaroni tendrá que venir una propuesta del Poder Ejecutivo y luego una confirmación por parte del Congreso de la Nación. Es todo lo que se requiere. ¿Eso qué implica? Eso implica la decisión de Cristina de Kirchner y también el acompañamiento del radicalismo. Porque el radicalismo, como ustedes saben, está muy en contra de algunas medidas del gobierno, pero en ciertos capítulos siempre tienen reuniones, van juntos a muchos lados o actúan juntos, como en el tema, por ejemplo, de los buitres cuando viajaron a los Estados Unidos, o en este tema, en este particular tema del reemplazo de Zaffaroni. Lo ideal para ellos sería que se fuera Fay. Así hacen uno y uno y queda todo el mundo contento. Voy a anotar una palabra.
Esta empresa del Estado se encarga del tendido de la fibra, un tendido absolutamente interminable que va a comunicar a todo el país. Realmente una inversión fantástica. Tan fantástica que en algún momento fue observada y tuvieron que cambiar hace unos meses a la gente que estaba al frente y que era gente del ministro Julio De Vido. Y luego fue reemplazada en la cúpula por algunas personas allegadas a la cámpora. Aún así, este tema nos va a dar mucho que hablar, porque tiene muchas licitaciones, unas hechas, otras prometidas, otras incumplidas. Va a ser un pozo de sorpresas. Y me voy a anotar una letra acá para hablar luego y que me sirva de recordatorio. Antes, quiero decir que mencionar una curiosidad que ustedes tienen que ver. Ustedes no se han sorprendido nunca pensaron por qué ni Mauricio Macri, ni Sergio Massa, muchísimo menos Daniel Scioli, jamás sus labios se han complicado con mencionar el apellido Báez, Lázaro Báez. Nunca hablan de eso, tampoco los radicales, salvo como siempre la señora Carrió. Pero ellos, los candidatos, nunca hablan de Báez, es como si fuera un tema que no existe. Claro, tampoco hablan de Cristóbal López. Es curioso esto, que los tres candidatos presidenciales más conocidos, más importantes, más relevantes, que pueden ser presidente, desconocen, se apartan y no se pronuncian sobre este tema que sale todos los días en los diarios. Es rarísimo, rarísimo. Quizá cambie cuando las encuestas empiecen a decir que el tema de la corrupción en la Argentina es tan importante como el de la inseguridad o el de la inflación. Voy a detenerme en un aniversario, en una nota que escribió un decano de una universidad privada, que se llama Nicolini, que en general no se ha visto, y es el aniversario del Banco Central, el 25 aniversario del Banco Central de Chile. Celebración que contó con la presencia de los 5 últimos titulares del Banco Central de Chile, quienes disertaron en la celebración. Como ustedes saben, son figuras que representaron a distintos gobiernos. Todos ellos hablaron sobre el éxito del target, del objetivo del Banco Central chileno para conservar una tasa de inflación mínima, por lo menos en relación a lo que es la Argentina. Los 5 se alabaron entre sí, les insisto, de distintos gobiernos. No se atribuyeron ningún tipo de denuncia, simplemente dijeron que era mantener una política y una independencia del Banco Central para conseguir un mismo objetivo. Les recuerdo este episodio porque si en la Argentina hubiera que celebrar la participación de 4 de los últimos presidentes del Banco Central de la Argentina, que les recuerdo fueron Pratgay, fueron Redrado, fueron Fábrega y ahora es Vanoli, no hay forma de ponerlos de acuerdo, no hay formas de, bueno, salvo en la época de Pratgay, que operen en conjunto con el tema de la inflación, que piensen parecido a pesar de un mismo gobierno. Y eso explica por qué en estas ocasiones un gobierno se diferencia tanto del otro, por qué un país es considerado serio y otro país para nada serio. Me estoy refiriendo, claro, a Chile y a la Argentina. Tenía una B acá. Esta B es la de B de Báez. Ustedes dirán, hoy vine cargado con Báez. No, vengo simplemente a señalar un negocio en apariencia importante que está por hacer Báez, o que algunos suponen que va a hacer Báez, que es la venta
de algunas áreas petroleras exploratorias que le concedió este gobierno a otros prominentes hombres de negocios vinculados al negocio del petróleo. Me parece que vamos a tener novedades pronto y no podría referirme ni hablar de cifras, porque en materia de petróleo las cifras son a veces astronómicas y a veces suelen ser una frustración. Pasaré ahora a alguna fotografía que me pondrá el director, o que por lo menos me prometió que me iba a poner el director, y que está vinculada a este último casamiento, la noticia que viven hoy todos los argentinos, que es el casamiento de la señorita Sirio con el señor Insaurralde, quien se casa por tercera vez, y esta especie de ola que se ha dado en la Argentina con relación a la cuestión sentimental, a un fenómeno concurrente, parecido a este, que es el de Martín Redrado con una novia que se llama Granata, luego de haber tenido a otra novia también popular del medio de la pasarela que se llamaba Salazar. Es sorprendente cómo la Argentina de la dirigencia política se escandaliza con estos episodios. Digo que es sorprendente porque nadie escucha a los dirigentes políticos de la Argentina estar molestos por los robos, por el hecho de robar, por lo que se roba en la calle y por lo que se roba en otros lados. Y sí se escandalizan por un episodio de amor, de cambio de cama, del señor Insaurralde y del señor Redrado. Lo último que en esta presentación yo hubiera querido hacer era defender los amoríos de Redrado a Insaurralde, pero verdaderamente suena ofensivo el grado de pacatería que ofrece la Argentina en este aspecto. Y si lo comparamos con otros países, vamos a ver también en este plano, como vimos en el caso del Banco Central chileno con el Banco Central de la Argentina, una diferencia sustancial. En España, en algún momento, hace 20, 25 años, se vivió un episodio parecido a este de Insaurralde, naturalmente con otros personajes, otra categoría de personajes, pero también del mundo de la farándula, que era la ex de Julio Iglesias que se casó con el señor Miguel Boyer. Miguel Boyer fue posiblemente uno de los más interesantes ministros de Economía que tuvo España. Fue ministro de Economía de la época de Felipe González, de la Beautiful People en España, y nadie pareció escandalizarse y nadie le pareció denigrante que la señora Preisler, que venía de Iglesias y de algún otro, se casara con el señor Boyer, que era una eminencia económica. En cambio ahora en la Argentina todos estamos escandalizados, nos ajustamos la corbata y nos enojamos porque Redrado cambia de novia famosa, entra en un túnel del cual nadie sabe si va a poder salir, e Insaurralde pierde todos los apoyos políticos que hasta ahora tenía. Confiemos que estas pérdidas no sean por las mujeres, porque también la historia argentina tiene algunas historias de mujeres famosas, de la señora de Alvear a la actriz que compartió lecho con el general Perón. ¿De qué seguiremos hablando? Si yo viera, hay una fotografía de Clarín ahí. Hay un dato interesante. Ustedes vieron que han aparecido ahora muchas denuncias sobre el tema de las empresas de Baez en el exterior. En una aparece un apellido muy notorio, se llama Camerini. Aparentemente es de un estudio jurídico. Baez se supone está vinculado comercialmente, no socios, como ya nos explicaron, con la familia Kirchner. Sin embargo, este estudio Camerini es el representante de Clarín en los Estados Unidos y a su vez figura como el estudio que podría hacerse cargo, en el caso que se aceptara el desguace de Clarín, puesto por la empresa Clarín. O sea que para elegir estudios
la familia Kirchner, el señor Báez y las autoridades de Clarín coinciden. ¿De qué me gustaría hablar? Me gustaría hablar, Galucho. Galucho hoy explicó el acuerdo con Chevron. Dijo que no había nada nuevo, que estaba todo ya consagrado y que ya se sabía todo lo que pasaba. Me parece que no se sabía todo lo que pasaba. Y dijo que no era secreto, sino que era confidencial. La verdad, se ha vuelto un lingüista, Galucho. Supongo que es otro de los méritos que tiene, además de ser ingeniero. Pero verdaderamente nos dieron una sorpresa y nos van a dar muchas más. Sobre todo se las van a dar a los kirchneristas, que son los que han terminado aceptando todas las condiciones que les ha impuesto la empresa Chevron. Curioso este destino final de la señora de Kirchner, de la Cámpora y de todos los luchadores contra el imperialismo, del brazo hoy con la empresa quizá insigne del imperialismo norteamericano. Si me cambian de foto, miren, están juntos Scioli y el Papa. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que yo iba a hablar? Tiene que ver con que ustedes saben que la Argentina designó como embajador al señor Valdés, un hombre que ha estado en el gobierno de Cristina, en una época estuvo en la Cancillería con Bielsa, que está medianamente vinculado a la empresa o al grupo que pilotea Eduardo Ornequian, y que en apariencia era una persona influyente o de cercanía aceptada por el Papa. Pero había otro candidato importante, anterior, que era un amigo del Papa, un peronista, hombre de Guardia de Hierro, en algún momento, como tan simpatizante como el propio Papa, que todo el mundo consideraba que iba a ser no solo el enlace con Scioli, sino que además era probable que lo designaran embajador. No lo designaron embajador, voy a evitar el nombre, y lo curioso es que una cámara penal, como él había sido separado de una causa famosísima, ahora la Cámara lo ha vuelto a incorporar y lo puso en la misma situación que a todos los otros imputados. Quizá ahí estuvo la razón principal por la cual no fue designado o no fue tratada la posibilidad de que este hombre fuera el embajador ante la Santa Sede. Les conté quiénes eran los invitados, no les dije que está el señor Guillermo Cohen, el periodista de economía, que está el señor Ernesto Tenenbaum, que es autor de una novela reciente, política, un género no demasiado transitado en la Argentina, y con quien vamos a discutir o a conversar sobre cuestiones más bien políticas. Esto es, tenemos a alguien con la economía que nos va a explicar, después que nos ha dicho que él creía que por ahí el dólar seguía subiendo, esta suerte de caída estrepitosa que tiene el dólar, este éxito maravilloso que tienen Kicillof y Vanoli, por lo menos es lo que le están mostrando a la señora Fernández de Kirchner, y a Tenenbaum las otras cuestiones que hablamos, las comunicaciones, el petróleo, el poder de Máximo y también, claro, su novela. Y por último a un docente, a un profesor de economía, que se llama Roberto Kachanowski, a quienes ustedes conocen, que nos va a explicar, que va a sostener que todo lo que está ocurriendo es una suerte de estafa, de una gran estafa que los argentinos vamos a pagar en tiempo bastante breve. En un minuto voy a estar con ustedes y empezamos el programa con Guillermo Cohen. Ustedes saben que sea por inspecciones, por retos, por prisiones, denuncias, amenazas, lo cierto es que han incorporado a la educación económica, tanto Kicillof como Vanoli, un nuevo rubro que tiene algún tipo de importancia en el mercado, porque han logrado bajar la cotización del dólar.
Sin duda. Por lo menos la del dólar blue. Sí, Como- hoy te digo que con un impacto importante, hoy el dólar estuvo abajo de 13 pesos, pero me parece, Roberto, que estamos viendo, digamos, una mano dura contra el mercado financiero que no sé si registra antecedentes en la democracia, digamos. Creo que la última vez que llevaron preso a una persona por encontrarle dólares en una mesa de dinero fue en la época de Viola. Ajá. Nunca más se registró, digamos, una situación así. Es cierto que en el final de la administración Alfonsín, en un momento dado que ya todo, digamos, se había ido al demonio, ¿te acordás que no nos dejaban publicar en ámbito el precio del dólar? Exacto. Pero, digamos, no seamos tan duros con Pero ahora han sido bastante eficaces. Pero en este caso, efectivamente, yo creo que hay algo más que la represión. La represión existe, insisto, hoy, por ejemplo, el Banco Central, la Comisión de Valores, citó a personas. Hubo citaciones, hay citaciones del Banco Central a personas de carne y hueso y a empresas, creo que son unas 9 personas y unas 4 empresas, a quienes las citan por violación a la ley penal cambiaria. De cualquier modo, me parece que ese régimen, yo no sé si no caducó hace tiempo. Bueno, por eso. Este Por es el eso otro me dato que parece viene ahora. Muchos de estos elementos que están ocurriendo, Sí. muchas denuncias que hay, en verdad hay mucho humo, Sí. pero en el fondo, Bueno, yo creo que ahora... en Rosario entraron a una Claro. financiera que tenía dólares en custodia de Sí, una sí. venta de títulos y parecen más entusiastas en buscar dólares debajo de algún colchón, que Claro. sobre todo en Rosario, que en buscar a la Ahora- gente que vende ahora, cocaína. lógico. Más allá de que para Banoli Sí, el dólar es la cocaína. Sí, sí. Bueno, ahora en los procedimientos hay que tener cuidado que no te pongan dólares. Antes había que tener cuidado que no te pongan... Ahora, y en todo caso, sí, lógicamente, el argumento de muchas, o por lo menos de un caso, de una mesa de dinero muy importante, fue me la pusieron. Como te acordás, Claro, las de sí, Coppola. sí. ¿no es Exacto, cierto? Las sí, sí, chicas en de el jarrón. Coppola. Tal cual. Ahora, Pero de todas maneras, no, es interesante porque yo creo que me parece que el dólar estaba, digamos, se desinfló la suba tan impresionante que hubo del dólar, primero porque hay una expectativa de acercamiento con los acreedores, de eso vamos a hablar. que es una expectativa. Y segundo porque además el gobierno encontró un instrumento financiero que resulta muy atractivo para los bancos, para las cerealeras. El gobierno está emitiendo bonos que están ajustados por la devaluación, es decir, bonos ligados a la devaluación. Y eso ha permitido, bueno, que muchos pesos que iban al contado con liquidación o que en todo caso iban, digamos, a presionar el valor del dólar, ahora se están quedando con esta alternativa, que es básicamente lo siguiente. El gobierno lo que te dice es, por 850 pesos te vendo 100 dólares. Y el día de mañana, si el dólar sube, se va a ir ajustando con la devaluación. Estos bonos vencen cuando cambie el gobierno. Son bonos que vencen, se supone, Sí, el cuando año ya que no viene. esté Cristina. Si es que no está Cristina, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es que se termina el cepo cambiario. Porque así como se cayó el muro de Berlín, alguna vez se va a caer el muro este que tenemos Exacto. nosotros, digamos, ¿no es cierto? Y entonces se está apostando a la unificación del mercado de cambio. Mucha gente dice, bueno, hoy el dólar vale 8,50, si al gobierno le sale todo bien y arregla con los holdouts y gana Scioli y Cristina es candidata, bueno, y todo lo que se dice porque la economía recupera, y por ahí el dólar se unifica en 11, en 12, cuando cambie el gobierno. Porque Scioli se supone que también va a levantar el cepo, o no lo va a levantar al cepo Scioli. No ¿Vos sé, qué decís? hace bastante que no hablo con Scioli. Pero Miguel Bain dice que sí, que lo va a levantar el cepo. Y Miguel Bain va a ser el ministro de Scioli. No lo sabemos. Ah. ¿Viste cómo es lo de Scioli? Scioli le tiene que decir a todo el mundo que es Cristina y al resto que no es Cristina. Esa es la- Pero lo cierto Pero es es que una expectativa que creo que está ayudando a calmar la expectativa de devaluación, además de la mano dura. La mano dura Pero está hay mano dura funcionando. con el contado con liqui, por ejemplo, que Sí. era el instrumento que usó el gobierno cuando le pidió plata a Venezuela.
Y la Bueno, bicicleta que hacían era el contado con líquido. está bien, pero fue suficiente para que de momento se retiren los compradores. Es decir, vos lo que ves hoy en el mercado es que no hay compradores. Pero también lo que ha aflojado es Sí. la presión esa que se decía de la devaluación. Claro, bueno, porque en la medida en que la brecha cambiaria, acordate que la brecha cambiaria tuvo distintos momentos. Antes del Mundial, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos nos iba a salvar Sí, y toda sí. esa historia, la brecha era 30%. Cuando se pudrió todo y parecía que explotaba todo, la brecha llegó al 80%. Ahora está en 55-60. Ahora, lo interesante es si hay vendedores, porque lo importante con el dólar es la expectativa. ¿Por qué estamos todos atrás del dólar? Bueno, porque queremos saber qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con la inflación. Entonces, en este momento no hay muchos compradores. Hay mucha gente temerosa de que el gobierno le mire las cuentas. El gobierno al mismo tiempo, digamos, tiene todo un arsenal de, yo diría, agencias estatales para perseguir a los bancos, para perseguir inversores, y está decidido a hacerlo. Y bueno, eso... Bueno, pone la gendarmería. Claro, no, pero y además, digamos, las causas jurídicas que puedan venir. Yo creo que eso lo que ha generado es que se retiraron los compradores, pero tampoco hay muchos vendedores. ¿Quién vende dólares? El gobierno. ¿Cómo los vende? Con el dólar sueldo, Claro. el dólar ahorro. Entonces, parte de lo que iba al dólar ahorro abastece el mercado libre, el mercado De blue. cualquier modo ¿no? está más achicado. Ahora está más achicado. Con el tema de la devaluación, el hecho de que Cristina no devalúe, que Sí. parecía que iba hacia eso... Que no más allá de- devalúe fuertemente. Digamos. Bueno, pero la pregunta es, entonces se equivocó en enero, cuando bueno, devaluó. Si ¿O se equivoca Bueno, ahora? depende. Digamos, si vos le preguntás a los que exportan, se quedó corta en enero, porque los costos de producción para vender son más altos que la devaluación. Lo que pasa es que el gobierno, desde mi punto de vista, devalúa todos los días. Es decir, la devaluación se hace cuando vos emitís moneda sin respaldo. Cada tanto la reconoces y le echás la culpa a los bancos, la corrida. Digamos, en definitiva, el que devalúa siempre es el que emite la moneda. Y cada tanto se reconoce esa devaluación. Lo que Cristina no quiere hacer es reconocer la devaluación que hay en la calle. Y yo te diría que ahí, bueno, en la medida en que las expectativas se tranquilicen, y bueno, hoy ya no tendría sentido tener el cepo. Si Cristina levantara el cepo cambiario esta noche, y por ahí mañana el dólar vale 12. O 11.50, digamos. Y ya que tenés algún pensamiento sobre lo que puede estar pensando Cristina... No creo que no, en esto creo que no. Obvio, Esto no, obvio. acá. Ya sabemos, les gusta el cerrojo. Pero sí, es como una especie de cinturón de castidad. El muro es el muro, Roberto. El muro, digamos, nuestro muro es el cepo cambiario. Hoy sería impensado levantar... Vos suponete que el gobierno dijera, bueno, vamos a hacer un muro, tipo el muro de Berlín, alrededor de la City. Así la gente no puede ir a comprar dólares. Y si alguno quiere saltar el muro, recomiendo que se vean las imágenes que se están mostrando de los alemanes, que son tipos inteligentes, tirándose entre ellos, digamos. Bueno, eso hoy no sería políticamente correcto. Entonces tenemos el cepo. El cepo es nuestro muro. Es una cosa increíble, ¿no? Es muy difícil explicarle a un brasileño el cepo cambiario, o a un chileno, o a un uruguayo. Bueno, en la Argentina lo tenemos. Digamos. Ahora, después Pero se supone que se va a derrumbar tarde o temprano. Ya que conocés o que le estás dando ideas a Cristina, Sí. ¿qué te parece? ¿Cristina va a pagar o no va a pagar a partir de enero? La verdad que es difícil saberlo. En términos prácticos, lo que Argentina necesitaría, digamos, o por lo menos lo que el gobierno necesitaría, es que se destraben los pagos de esos cupones de bonos que están congelados. Es decir, salir de la situación de default de los bonos sanos. Hay bonos sanos de la Argentina que hoy no están siendo pagados. Eso es lo que el gobierno debería liberar. Arreglar Ahora, con el para juez. eso hay que ponerse con el juez, digamos. ¿Sí? Para eso hay que cumplir la sentencia, que yo te diría que me parece que a esta altura del partido es muy difícil explicar que no cumplís la sentencia, digamos. Pero Es perdóname, muy complicado. Pero es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, además, Cristina ha dicho que ella no va a pagar nunca Sí. más de lo que pagó Néstor. Exactamente. Con lo cual, si paga la sentencia, Sí, va a por pagar eso. mucho más. Bueno, digamos, yo diría,
se puede aplicar la solución, viste, ahora con los árbitros, podríamos decir la solución Arruabarrena o la solución Palermo, es decir, que denuncian al árbitro, pero no retiran el equipo de la cancha, digamos. ¿Viste? Cuando a Boca le cobraron un penal, bueno, fue un escándalo, pero vos no retirás un equipo de la cancha cuando el árbitro te cobra en contra. Pero hasta ahora el equipo está retirado. Hasta ahora lo hemos retirado, bueno, porque hay en principio un riesgo legal con la cláusula Rufo. Vamos a ver cuando eso se termine, ¿no? Yo creo que la verdad que es difícil hoy saberlo. La mayoría de los, digamos, el establishment político, el establishment financiero cree que Cristina, no por, digamos, convicción, sino por necesidad, va a tratar de acercarse a los acreedores. Yo no estoy tan seguro que esto sea tan sencillo, bueno, pero en todo caso la gente lo está creyendo, digamos, ¿no? Bueno, y acá es un problema de fe. También antes creían que se iba a arreglar, y más. Según cuentan, se arregló. Sí, correcto. Y después la propia ella lo tiró para atrás. ¿Vos crees que el tema de estas versiones sobre las cuentas de Lázaro Báez en el exterior, el tema del Discovery, el tema de las cuestiones satelitales que saben hasta lo que hay debajo de tierra de toda la Patagonia, estas versiones de que de pronto hay una cuenta con el señor Sanfelice, que es el de la... versiones que hay, que generan, digamos, como cierta inquietud a quienes son invocados en estas cuestiones. Tienen que ver con, porque se dice mucho, con la posibilidad del pago, esto es que se pague por miedo a que no te denuncien. Bueno, como ocurrió con el Congo y con algún otro país africano. Sí, digamos, podría ser, pero yo creo que ese tema es imparable. O sea, yo creo que la causa Discovery es imparable en Estados Unidos. O sea, por más que Paul Singer cobre todo lo que quiere cobrar, siempre va a haber algún abogado, siempre va a haber algún interés, y además para la Argentina es un hecho importante. Es decir, que no creo que se frene esa investigación en Estados Unidos. Ayer incluso la Nata hizo un comentario sobre una cuestión legal, donde él se presentaría. Sí, bueno, pero la Nata lo que dice... Pero hay muchos que pueden hacerlo. La Nata dice, como estos son extorsionadores, el día que cobren después no insisten más con esto. Yo creo que eso es difícil porque... Acá vos decís que la Nata está equivocado. Me parece que es imparable el tema en Estados Unidos de esa causa. Así que digamos... que la Presidente pague para encubrir el tema no tendría mucho sentido. Creo que si el tema existe no lo va a poder encubrir, ¿no? Ahora, fíjate que hay una paradoja ahí, porque en alguna medida, claro, digamos, para el mundo empresario, para el mundo económico, el arreglo de la situación externa es importante porque, digamos, revalúa el valor de los activos, yo diría, si hay acuerdo con los fondos buitre, los inmuebles dejarían de caer, algunos precios empezarían a subir, pero también se fortalece Cristina, ¿entendés? Entonces, la idea de la Cristina eterna, con Scioli... ¿viste? Pero ella está encerrada en una situación verdaderamente desagradable, primero porque se pelea todos los días que puede con los Estados Unidos, que se supone que son los padres de los buitres. Y segundo... Pero las petroleras de Estados Unidos están descorchando debajo de mesa hay otras cuestiones. Claro. Pero lo cierto es que si paga, van a decir que es por temor a... Claro, si paga, pero está en una encrucijada. Si paga, van a decir que es porque está encubriendo la causa paga más de lo que corresponde y encima paga por temores. Pero si no paga, me parece que finalmente los hace más fácil presidente a Macri o a Sergio Massa. Esta es la sensación que yo tengo. Ahora, por ahí es lo que ella quiere, eso no lo sé. Digamos. Sí. Bueno, eso podríamos discutirlo después, lo voy a hablar con el otro invitado. Pero en este juego tan particular, los bonos de la Argentina tampoco caen. Porque hay una percepción y hay un convencimiento de que o este gobierno o el próximo gobierno van a acordar, digamos, ¿no? Pero también se equivocan. También la historia así como suben, bajan. La historia es que el año que viene va a haber acá toda una oleada de inversiones, de gente que viene a comprar todo lo que puede porque cambia el gobierno. Sí, pero lo cierto sería es que más prudente con eso. Los datos es que por ahí no cambia el gobierno, claro, cambia de pronto la titular. Y si cambia el gobierno, después hay que ver cómo se rearma el poder político. Yo creo que eso hay mucho por ver todavía, ¿no? Creo que eso hay mucho. Y de hecho, parte de todo eso es lo que también explica esta calma cambiaria, digamos, que para mí no es solamente por la represión, sino que me parece que hay,
momento de esperar hasta, yo te diría, el primer trimestre, ¿no? Más allá de que este gobierno hizo toda una gran historia con su oposición a las multinacionales, a los poderes hegemónicos, etcétera, este acuerdo con Chevron, que extendido a otras compañías, a todas las compañías, ¿no? ¿Te parece que es razonable? Bueno, digamos, lo que no es razonable es que sea solamente para el sector petrolero, digamos, ¿no es cierto? De todas maneras... Pero como diría el general, por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar y además, como diría el lobby petrolero también, que en parte es cierto, bueno, se supone que la explotación de Vaca Muerta implica inversiones a muchos años y de mucha plata. Y bueno, esta gente quiere tener algún grado, digamos, de certeza, aunque también son compañías que hacen negocios en lugares muy inestables, no tanto como la Argentina, pero digamos, no se van a asustar por la brecha cambiaria, ni porque haya, digamos, ahora, ¿a vos no te asusta? Banqueros perseguidos, digamos. A mucha gente tampoco le asusta. Ahora, a los que están con el gobierno los debe haber molestado un poco, ¿no? Bueno, por esta idea, digamos, de que Cristina está terminando a lo Menem, ¿no es cierto? Es decir, está, digamos, loteando YPF, está tomando deuda y está negociando con las telefónicas, digamos, por unos dólares, ¿no? Así terminan los peronistas, también Perón, sí, claro. Terminó arreglando con la petrolera norteamericana. Sí, efectivamente. Bueno, es que seguramente, digamos, menemismo y kirchnerismo se parecen bastante a peronismo, ¿no es cierto? Sí, son todas las múltiples alas de ese movimiento tan particular. Bueno, vamos a la parte más importante de este programa, Ahí está. porque te he traído múltiples regalos para tu gente. ¿Cómo debe digamos. estar la gente acá? En primer lugar, un regalo para los golfistas, no Muy para bueno. los golpistas, para los golfistas. Que a veces Que es suelen algo, ser los... en esta época del cepo cambiario y el cepo a las importaciones, Roberto, un tubo de pelotas de última generación. Miren ustedes. Primer nivel, para tus... Probi One. Exactamente, de primer Señores, nivel. Esto es oro en polvo. Oro en polvo. No hay Después de te traje la nueva colección de la música joven, Roberto. Vos sabés que yo siempre te he llevado por el ambiente joven de la música. Y por otros lugares Exactamente, en este caso Heiser, el nuevo sello discográfico de la juventud. Te cuento algunos éxitos. Caperucita Colla, The Omelets, son los nuevos grupos que hay. Mirá, yo los acá escucho tenés todas las noches. Kimonos Geisha, espectacular, Roberto. Tengo otro espectacular, este ya veo menos. Los Siniestros, extraordinario. Y aquí Relámpago. Así que ya tenés la nueva música joven. Bueno, y por supuesto, un libro de mi esposa, porque no puedo venir, no vuelvo a casa. Para ¿no es eso cierto? venís acá. La colección espectacular de Sofía, Actitud Buenos Aires, el último ejemplar. Bueno, como verán ustedes, hoy como es el día de las ofertas... Hoy es el Cyber Monday. Ahí está. Bueno, como en Estados Unidos, bueno, este es un programa imperialista, alcahuete neoliberal, ofrece de todo. Para ustedes, por el módico precio de una llamada, invitándolos al nuevo invitado a compartir con Ernesto Tenenbaum una conversación como la que tuvimos con Guillermo Coan, que ha sido bastante luminosa, por lo menos para que ustedes traten de entender lo que pasa en la Argentina económica. Yo había dicho que en la Argentina parece que se acepta más robar que el señor Insaurralde se case con la señorita Sirio o el señor Redrado cambie de la modelo Salazar a la modelo Granata. Yo no te voy a pedir que te adhieras a esta posición, pero verdaderamente medio raro esto en la Argentina, que los políticos, no, yo no voy a ir porque al casamiento porque no me conviene mostrarme con esa gente, que es la gente con la cual le gusta estar. No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Que, no te traje para eso. No me importa, pero es raro lo que pasó con lo de Insaurralde y Jessica Sirio, la especulación sobre voy, no voy hasta el último momento, voy si te venís más conmigo, voy si te vas más con el otro, no voy porque de repente llueve y ya me vieron en una canchita de fútbol, no voy porque no quiero frivolizar la campaña porque ya Redrado me está haciendo lío con... Es como muy raro, más viniendo del peronismo que tiene antecedentes desde Perón en adelante, de, qué sé yo, como la relación de Perón y Isabel, yo me acuerdo cuando Insaurralde empieza a pegar el giro que Kunkel le dice...
nosotros no estamos para tener candidatos que andan con pataclanas. Claro, ¿verdad? sí, que era Isabelita. Y es la historia qué sé yo, es una historia común en la clase política. No sé, bataclanas, modelos, cantantes de ópera cuando fue lo de Marcelo Tedalviani y Regina Pacini. Y a mí una de las cosas que me sorprende no solamente es especulación, porque la verdad que es vida privada, que recién te comentaba en el corte, me sorprende lo de Insaurralde, la poca crónica que uno ve de esto. En la vieja época, 20 años atrás, cuando vos estabas en Ámbito y yo en Página, de la historia de Insaurralde y de Jessica Silva tenía que haber un cronista que escribiera bien y contara todo lo que veía, desde la forma en que se vestían hasta toda la comidilla política, hasta una especulación sobre si se quieren o no se quieren, sí. Porque a diferencia de lo que pasa entre Redrado y Granata, o que parece una cosa más liviana, acá, por ejemplo, había cronistas que decían... Nunca sabremos, pero parece algo más liviano. En el caso de Insaurralde había cronistas que decían él lloraba de emoción como un tipo que vuelve del cáncer y encuentra una nueva oportunidad. Y ella viniendo de... Yo creo que no estaba pensando en el cáncer, ¿eh? ¿Estaba pensando en los próximos años de felicidad al lado de Jessica Silva. Y ella más fría, viniendo también de haber hecho striptease, de haber estado jugado al límite de lo artístico y qué sé yo, el boliche más al límite, digamos, y encontrando un lugar distinto en su vida. Entonces vos decís que es algo de mujer bonita, es pura especulación, es muy interesante todo para contar como un fenómeno político, de amor, muy atractivo para la gente. Y vos no estás viendo eso porque lo que se juega es, en cierto sentido, la grieta. ¿Insaurralde está con Massa o está con... sigue del kirchnerismo o se fue del kirchnerismo? Y nos estamos perdiendo de contar cosas que son muy atractivas, ¿no? Ahora, qué curioso también, que en alguna medida habíamos hablado antes, que las dos personas que inventa este gobierno, en particular la señora Cristina, una le resulta vudú y la otra le resulta Insaurralde. Es llamativo, ¿no? Vos sabés que con motivo de... Tiene un ojo clínico, Cristina. No, pero con motivo de haber sacado este libro, a mí me preguntaba mucho sobre Cristina. Y una cosa que a mí me parece... Porque Cristina es un personaje muy importante. Digamos, uno ve la historia de la democracia argentina, personas que hayan gobernado 8 años, hay muy poquitas. Está Perón, está Menem, y no sé si hay alguno más. Bueno, tampoco vamos a otorgarle importancia a la gente, y no lo digo por Cristina. Por la cantidad de años que gobierna. Sí, viste, porque si bueno, no, papá Doc... es difícil, no, está bien, pero acá es con voto revalidándose. Pero lo que quiero decir es, hay que llegar a ser presidente, hay que mantenerse en el cargo. Este caso son 8 años más 4. Es un personaje muy intenso. Si vos pensás los últimos 15 días antes, ella se interna y el gobierno no genera ningún hecho político importante. Y cuando ella está en actividad, de repente un día te informa que van a construir un edificio que es la Argentina patas para arriba, sí. Otro día muda la capital, otro día reforma 2 códigos, otro día denuncia un intento de asesinato contra ella, otro día... Es decir, está presente, además es muy dramática. Es más o menos como tu mujer en tu casa. Todos los días tenés un cuadro diferente de vida, sí, siempre un dolor de cabeza. Ahora, es una líder que ocupa el centro de la escena. Vos ves a los otros dando vuelta como presidenta, la vio más de mediana para abajo. Es decir, vos ves algunos hechos que podrían haber sido previstos con leer la historia peronista. Que el problema energético es lo que le pasa a Perón en el 52, el atraso cambiario es lo que le pasa a Menem. En realidad el problema energético viene con Néstor, ¿no? Ella simplemente siguió la huella. Está bien, bueno, pero ella podía verlo o no y después... corregirlo. Y después, no solamente la convivencia permanente con la inflación, ella tiene una frase en el Washington que es notable que dice, si hubiera un 24% de inflación, todo estallaría por el aire, sino las distintas versiones. No hay pero es poca, hay pero está bien que haya porque es la puja distributiva, sí. Hay pero está mal. Y entonces, ¿cómo la combatimos? La combatimos cambiando la estructura del mercado, la combatimos aplicando medidas ortodoxas, la combatimos devaluando, no vamos a devaluar, esperen que venga otro, devaluamos. Bueno, todo ese ida y vuelta da la impresión de que en eso no es quizá lo más preciso, y a eso se le suma estos dos elementos que vos marcabas recién, Insaurralde y Vudú, como cuando dicen va a ser la gran electora. Yo no creo que vaya a ser la gran electora, pero suponete que fuera la gran electora. ¿Van a elegir el criterio que eligió a Insaurralde de Vudú o va a elegir en otro criterio? Yo igual creo que no va a ser la gran electora. Puede ser que no sea la gran electora, pero convengamos que el candidato oficialista, supongamos que sea Scioli, no puede ir contra ella. Eso es cierto. Con lo cual, y si es medianamente cierto, y acá es un tema que yo lo iba a plantear en la presentación y después se me pasó por este tema de la fotografía.
está relacionado con que Scioli, si se diera todo muy bien para el gobierno, podría ser elegido presidente en la primera vuelta, porque es bastante factible que pudiera llegar a 40%, que el segundo no viniera a menos del 10%, con lo cual se cerraría el capítulo. Ahora bien, frente a eso hay alguna gente que empezó a preocuparse, porque es una alternativa posible. Entonces, ¿qué dicen? Como Scioli no podría ganar en la segunda vuelta, en el caso que no pudiera alcanzar eso, tenemos que jugar para que la primera sea la segunda. Y que en todo caso hagamos que hagan un acuerdo entre Massa y Macri, formen un solo bloque, vayan una interna entre ellos, se repartan uno en la provincia, otro en la nacional, no se repartan nada y jueguen a todo o nada, cualquiera de los dos, pero que vayan juntos, porque es la única forma que tienen, y digo esto, no es algo que uno piense, esto es algo que plantean hoy los empresarios en la Argentina. Si queremos que no siga el kirchnerismo, Massa y Macri tienen que ir juntos. Yo, sabes que creo que los empresarios mucho no entienden la Argentina. No es que otros la entendamos. Pero les va mejor que nosotros. Sí, bueno, porque entienden de cómo hacer plata, pero no sé si entienden cómo es el país. A mí me parece que son todos análisis muy prematuros y que prescinden de muchos elementos. En principio, cuando yo decía que Cristina no va... Eso es opinión, es teoría, ¿viste? Sí. Es como quien habla en un bar. Cuando se dice que que Scioli no puede prescindir de Cristina, eso es cierto, como ningún candidato peronista. También es verdad que... No, Massa sí. Bueno, Massa sí, como digo, ningún candidato del Frente para la Victoria. Lo que quiero decir es que Cristina hizo lo imposible para que Scioli no sea candidato. Y Cristina, al aceptar, si es que acepta, como pareciera que está aceptando, que Scioli sea candidato, está rindiéndose ante un hecho que ella no eligió. En todo caso, busca cómo condicionar a un candidato que ella hubiera preferido que no fuera. Hizo de todo para que no lo fuera. Y sin embargo, él sobrevivió. Con lo cual, muestra ahí una relativa debilidad. Hay un segundo tema que uno puede imaginar, estamos imaginando el futuro, cómo es la relación entre un presidente y un líder dentro del peronismo. A cualquiera que se lo preguntase dentro del peronismo, imaginan estallidos, es decir, una cosa de cómo es Cristina fuera del poder, ya tenés un conflicto que viene, que es el 2019. Además de que vos te podés imaginar una asunción de Scioli donde seguramente esté la Cámpora, pero también va a estar de la Rúa, Menem, Duhalde, es el candidato del consenso de toda la Argentina, y dónde se pone Cristina en ese lugar, para empezar a hablar. Pero no solamente eso, en general hay un sector del antikirchnerismo que realmente le tiene mucho miedo al gobierno y ve los hechos que le dan poder, entre los empresarios ni que hablar, los que aplaudían en idea y qué sé yo, ven los hechos que muestran que el kirchnerismo es todopoderoso y no ve los hechos donde muestra que el kirchnerismo es débil. Por ejemplo, el kirchnerismo no pudo sacar un fiscal, no es que no pudo reformar la justicia. No, claro. Entonces, estando en el poder, vos imaginate cómo es la relación de Cristina con Scioli, teniendo Scioli la chequera. Bueno, también es cierto que el gobierno se dio cuenta de la imbecilidad de sacar a ese fiscal. Bueno, también eso. Pero lo que quiero decir es muy difícil en un país como este pronosticar el futuro. Mi abuela decía que si algo difícil de pronosticar es el futuro. Y es un país que... vos pensás, nos ponemos en el 84 y pensás que el poder militar ya no existe en Argentina y era como rarísimo de pensar. Y nos ponemos en el 2001 y pensás una recuperación como la que hubo. Y nos ponemos en el 2011 y pensás en una caída como la que tuvo el kirchnerismo y vos decís, no, digamos, hay que ser muy audaz para decir cómo va a ser la política económica de Scioli. Inclusive si Cristina pudiera seguir, ¿cómo sería la política económica de Cristina? Pero más que la política de Scioli, la pregunta que en el caso de Scioli a mí me interesa más es si él va a llegar, digamos, tan acompañado, por decirlo de algún modo, por el cristinismo, con vicepresidente de Cristina, con la Cámara de Cristina, los legisladores, todo. La pregunta es, ¿Scioli sacude la palmera para no aparecer tan empapado de la gestión de otro, o simplemente hace la veña, dice sí señora, sí querida, como vos digas? Si vos me permitís, yo creo que, visto la historia del kirchnerismo, pero solamente en base a verla, por ejemplo, los conflictos que tuvo desde aquí el kirchnerismo con los gobernadores de Santa Cruz, que no se llevó bien con absolutamente ninguno. No pudieron poner un gobernador de Santa Cruz. Es muy difícil que se lleven bien con un presidente, porque no, en esta locura, en esta lógica de sí querida, un ministro que cambie, una respiración de más, un jefe de policía, una medida que no le guste, va a generar todo tipo de rispideces. En principio,
silenciosas, clandestinas y en algún momento Manifiestas. públicas y manifiestas. Y entonces yo veo una relación de conflicto ahí, no veo una relación lineal de obediencia, porque además si vos querés dirigir el peronismo, tenés que mostrar que sos jefe. Y si lo escuchaste a Scioli la semana pasada con Santiago del Moro, cuando se aparece el verdadero Scioli a los gritos, vos te das cuenta que ahí hay un monstruo escondido que me parece que si llega a ganar, más si gana en primera vuelta, va a decir, esta victoria es mía, yo llegué por mí, y vemos, como hizo Kirchner con Duhalde, y esa dinámica se va a dar, ¿no? Entonces que yo creí que la admirabas más a Cristina que a Scioli. No, yo no admiro a ninguno de los dos. No, La sí, verdad lo que sé. a esta altura estamos grandes, ¿no? Me divierten, eso sí, hay momentos que uno mira y trata de contar con ironía, con picardía todo esto. Vos tuviste la fortuna, la casualidad, lo que fuese, de entrevistarlo con Marcelo a Vudú, Vudú, sí. luego del procesamiento, y evidentemente él se allanó a eso porque quería cambiar algo sobre su imagen pública al menos. No logró cambiar nada. Y se notó mucho que estaba flojo de papeles y muy acostumbrado a que en 678 hubiera alrededor 5 periodistas que hicieran como los perritos los autos, ¿viste? Que, Sí, sí. nosotros estudiamos mucho a Vudú antes de esa entrevista. Yo todavía no entiendo por qué la dio. O sea, son puras especulaciones. Él quizá creyó que en base a tantas entrevistas que dio, donde no se le preguntaba y se le repreguntaba, el territorio era fácil. Y cuando nosotros guionamos, estudiando desde la indagatoria hasta todas las veces que había hablado en público, un reportaje pensando, bueno, si se escapa por acá, si se escapa por allá, si habla del Grupo Clarín 3 minutos por el ojo y después lo traemos de nuevo a la causa. Y yo todo el tiempo cuando veía toda la serie de casualidades que él no podía explicar, me preguntaba, le decía a Esloto, le digo, ¿cuál es el as en la manga? ¿Tiene que haber algo que él le permite salir por algún lado? Porque si no, ¿por qué da el reportaje? Y a medida que iba pasando el reportaje, el guión se cumplía perfectamente y no aparecía el as en la manga. Y lo que me impresionó, porque además es un reportaje que con toda intención no fue en ningún momento ni gritón, ni provocativo, simplemente respetuoso, vicepresidente esto, explique esto otro. El único momento que quizás es fuera de guión es cuando Esloto le dice, si estuviera Paenza acá, diría que la probabilidad de que estas casualidades se den todas juntas al mismo tiempo sería nula. Bueno, es donde el periodista da una opinión, pero el resto era pregunta, respuesta, y no había as en la manga. Yo creo que ese reportaje, no sé si fue ese reportaje solamente, pero es uno de los hechos que hace que en la internación anterior Vudú tuviera cierto protagonismo. Hay hechos que uno se olvida. El 17 de octubre del año pasado, cuando Cristina estaba internada, hicieron un Él pequeño iba a acto. firmar. No, y Vudú andaba solo, con una cartulina que decía lealtad a Cristina, una imagen cinematográfica. Bueno, ahora está en un ejercicio notable del sigilo. A pesar de que la oposición en realidad no se encarniza con Vudú, ¿verdad? La oposición no se encarniza en general. Lo que vos decías recién de Lázaro Báez era así. No hablan de Lázaro Báez, no hablan de Cristóbal López. Algunos de ellos tienen acuerdos con Cristóbal López, bueno, en la ciudad de Buenos Aires más que obvio. Obvio. ¿No? Y esta curiosidad que, por ejemplo, de repente la gente habla más de Fariña, que es el valijero, que de Láscar, que es el lavador. Del mismo modo que la gente habla más del lavado, se denuncia más el lavado, todo ese tipo de circunstancias, y no el acto previo de la corrupción, que es el pago de la coima, en el cual no solo está vinculado el funcionario, sino también la empresa que lo paga. Sí, no solo eso. Yo la verdad que creo que el primer hecho en todo esto, antes del lavado, es el crecimiento de la fortuna de Báez. Sí, eso es fantástico. Que es increíble, que es una cosa que discuten los elementos marginales de la investigación de la Nata y nunca se termina de discutir, bueno, pero ¿cómo hizo este hombre de empleado de un banco a ser uno de los hombres más multimillonarios del país? Perdón, hay mucha gente que tampoco puede explicarlo. No solo Báez. No, bueno, mucha gente, claro que sí. Final, porque se nos fue el tiempo. ¿Me contás un poquito tu novela en 3 líneas? Para que la gente... En 3 líneas... Esta señora Audrey Hepburn ¿es? Sí, Audrey Hepburn. Es una novela que se desarrolla en el momento que Cristina está internada y el gobierno dice no puede saber nada de lo que pasa afuera. Y a mí busco lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes en el periodismo, que era contar cosas. ¿Qué estará pensando ella? ¿Qué piensa de su pasado? ¿Qué piensa de su futuro? ¿Qué piensa de las conspiraciones que hay detrás de la puerta? Como debe pasar en este momento. ¿Qué piensa de su marido fallecido? ¿Qué piensa de sus enemigos? ¿Qué piensa de Scioli? ¿Qué piensa? Hay como un monólogo onírico de ella hablando todo el tiempo. Y mientras tanto, un funcionario que cuenta lo que pasa en la Casa Rosada cuando ella no está,
y lo que le pasa a él, donde está la estructura más clásica de la novela, donde hay una historia de amor, un thriller, etc. Alguna gente dice que de todas las notas, algunos amigos, de todo lo que leyó sobre Cristina, donde mejor vio a Cristina fue en este libro. Yo no soy quien para decirlo porque es mío, claro. Pero estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Escúchame, vos notás, por ejemplo, en todo ese periodo en que ella está internada, bueno, se interna bastante a menudo, un cambio sustancial, no solo el de la desaparición de Vudú, sino que cuando vos escribiste esta internación, que fue la anterior, había un nombre que la sucedía a ella, en alguna medida, que es Anini. Ahora el que la sucede no es Máximo. Sí, ya estaba Máximo en aquel momento, pero me parece que ahora está... Estaban más preocupados por la salud de ella en mucho. ese momento que por el gobernar. Sí, a mí yo lo que veo de nuevo es que me parece que hay un físico que claramente está pidiendo un descanso. Yo pienso, simplemente en sentido común, la gente que está alrededor de mis padres tienen 84 y 82, mi vieja me va a matar con lo que estoy diciendo, pero es la edad que tiene, y no se internaron 3 veces en los últimos 3 años. Es muy como excepcional el caso de una persona que en 3 años se interna 3 veces por 3 temas graves. Evidentemente, bueno, todos los especialistas que uno consulta te dicen, bueno, hay algo que está muy exigido. Y la verdad que así, a ver, en la Argentina es difícil gobernar un consorcio. Gobernar el país, si vos mirás desde Irigoyen para acá, salvo Justo, que hizo los 6 años, Sí. y Kirchner, todos terminaron antes de tiempo, o murieron en el ejercicio de la profesión, o terminaron presos, todos, militares, civiles. Hay una serie de fracasos interminables. Es un país que es un laberinto. Yo cuando pienso en lo que sigue, digo, no qué solución va a venir, sino en qué nuevo laberinto nos vamos a meter. Y el que está arriba sufre bastante, ¿no? Mira, yo no creo en el tema de ese sufrimiento porque es como el poder. Lo disfrutan también. El poder Sí, desgasta al que no lo tiene. Y la verdad que por alguna razón todos quieren ser presidente. Muchas gracias. Te agradezco, Roberto. te doy el angelito y acá este ejemplar que ahora lo va a firmar está para ustedes. Dale para 50 páginas de Changüí. Si te aburre, lo dejas, pero no te va a aburrir. No, yo ya lo leí. ¿Ah, sí? Me preguntaba porque creo que corresponde tener la actitud de la persona que lo ve. Me pareció a mí un poco psicológico, pero después me enteré que es de familia. Firmarlo, gracias, y a ustedes en un minuto, tal vez en 1 minuto y medio, un profesor de economía, un docente que nos va a decir del disparate que vive la Argentina en materia económica. Se llama Roberto Kachanowski y vale la pena que lo escuchen, que lo atiendan, porque la persona habla con fundamento, algo que no novela como el señor Tenenbaum. Pero a veces la novela dice mal la verdad. Es posible. Gracias. Y en 1 minuto entonces con Kachanowski. En este programa, como uno ya ha leído algunos materiales de Kachanowski, sabe que él nos va a explicar por qué están destrozando la Argentina, el equipo económico, por qué es un disparate lo que hace, por qué además se contradice tanto. Pero antes de eso, yo quisiera hacerte una pregunta en la cual se empecina la gente del equipo económico, que es que no importa lo que emitamos porque eso no produce inflación. Porque lo dice Kicillof, lo dice Vanoli. ¿Cuál es el grado, digamos, de explicación para esto? Porque si fuera así, ¿por qué no emiten más si estamos todos contentos? Y resuelven todos los problemas, Exacto. ¿no es cierto? En realidad yo creo que, la razón por la cual dicen semejante disparate, yo creo que está fundado en un libro escrito en 1943, en el capítulo 10. Ahora te voy a decir qué es. Claramente esta gente cree que la riqueza no hay que generarla. O sea, emitís billetes y con los billetes comprás. Pero eso, perdón, eso lo hizo el Che Guevara en el Banco Central de Cuba, que firmaba los billetes así. A los 3 meses lo tiraron por la ventana. Y pero claro, yo puedo imprimir todos los billetes que quiera para comprar vasos. Si no hay vasos, te comés los billetes. No vas a poder comprar nada. Entonces, primero es producir bienes y servicios. Y esta gente cree que la riqueza se genera, o sea, ya está. Lo único que hay que hacer es darle plata a la gente para que vaya a comprar. Y no, los bienes se compran, se producen previamente, y ellos no lo entienden. Yo te decía, si me das 1 minuto, es algo que siempre repito y creo que es importante insistir en este punto.
hay un economista, fue premio Nobel de Economía, Hayek, pero uno de Pero sus... de Hayek no es la cita que vos dijiste, ¿Qué cosa? ese del libro de 1943. Ese libro está escrito en 1943, él era austríaco, se va a Inglaterra, antes de que llegara el nazismo, y en 1943 en Londres escribe Camino de Servidumbre. Sí, pero compañero, permítame preguntarle, ¿usted cree que Kicillof y Vanoli leyeron a Hayek? No, Ah, ni bueno, por entonces- casualidad. No, pero Hayek explica por qué ellos dicen esto. La pregunta que yo estoy haciendo... Es claro, la respuesta la encuentro ahí. La Entonces, contestó Hayek antes que yo La naciera. contestó antes de que vos y yo naciésemos en 1943, cuando escribió Camino de Servidumbre. En ese capítulo 10 él dice, en las autocracias, ¿sí?, donde hay gobiernos líderes fuertes, el tipo quiere todo el poder. Entonces, para tener todo el poder tiene que hacer cosas que, ¿viste? Una persona capacitada, preparada, con prestigio, no está dispuesta a hacer. Entonces dice Hayek, bueno, ¿qué pasa? El título de ese capítulo es ¿por qué los peores llegan al poder? Dice, ese autócrata tiene que buscar en los peores elementos de la sociedad, buscar la profundidad, lo peor, para que lo acompañe y que le obedezca y haga lo que él le dice y viole todas las normas, porque no va a encontrar los mejores elementos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, porque están los peores elementos de la sociedad gobernando. Porque tenés un gobierno que tiene tendencia autocrática. Y entonces el autócrata no se rodea de la gente más ilustre, se rodea de los más incapaces, pero que le dicen que sí a todo. No sé si... Sí, está clarísimo. Esa es la explicación que yo Ahora, encuentro. en términos económicos, Sí. cuando vos hablás del destrozo, que es creo que el artículo que escribiste recientemente, Sí. ¿cuál es el destrozo principal o cuáles son la serie de destrozos y contradicciones que está ofreciendo el gobierno ahora? Mirá, Por ejemplo, en materia de gasto. gasto público, ellos dicen, creen que pueden reactivar la economía subiendo el gasto público. Hoy, para que tengamos una idea, más o menos los últimos números de agosto dieron que el gasto público está creciendo 13 puntos por arriba de los ingresos, ¿sí? Los ingresos, además, ingresos tributarios, ¿no? Están creciendo por debajo de la inflación, el gasto crece por arriba de la inflación. Entonces, ellos creen que subiendo el gasto público van a reactivar la economía. Haciendo más grande esa brecha. Exacto. A ver, esto también lo he dicho muchas veces. Cuando Keynes escribió sobre este tema, él lo escribió para la crisis de 1929 y dijo, en ese momento había deflación, o sea, los precios bajaban. Y el gasto público representaba entre el 10 y el 15% del Producto Bruto. Keynes jamás le hubiese dicho a nadie que suba el gasto público para reactivar la economía teniendo una inflación del 41% y un gasto público del 46% del Producto Bruto, ¿sí? O sea que ni siquiera le hicieron bien a Keynes, no sé si me explico. ¿Sí? Se levanta de la tumba Keynes y dice, los mata. Pero aparte de que ellos sean herederos de Keynes o que se... O sea, es una mezcla de Keynes, marxismo, qué sé yo, no sé, una Kalecki. cosa rara. Kalecki. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, no entremos en esas cuestiones. Lo concreto es que uno tiende a imaginar que situaciones de eso se vuelven explosiva el sistema económico. Sí, bueno, lo que Pero tenés es... el sistema económico no parece explotar ahora. No. Inclusive hasta tenés la burla de la Presidenta que dice, ¿de qué crisis me están hablando? Sí, en rigor la crisis es más social, creo que va a ser el problema va a venir más por el lado social que por el lado... o sea, el económico te va a generar un problema social. Vos tenés una recesión muy fuerte. Vos sabés que yo viajo mucho, antes de empezar me estabas preguntando, viajás a todos lados del interior del país y la economía está pero paralizada. Y no te cuento, las economías regionales están fuera de combate. Estuve en Chaco ahora esta semana pasada y aún los productores de soja tienen problemas en algunas zonas para que los números les cierren. Producir maíz, vos fíjate, si en la Argentina, el país de las vacas y el trigo, producir trigo no es negocio, y vaca tampoco. Así que esto es como decir, mira, en los países árabes producir petróleo no es negocio. Es de locos lo que han hecho. Pero lo que me estás diciendo está encubriendo la alternativa que se ofrece a eso, que es la devaluación. Es que bueno, lo que pasa, a ver, lo que ellos hicieron fue anclar el dólar, dejarlo quieto, o sea, tomaron la receta, tomaron todas las peores recetas de los últimos 50, 40 años, ¿sí? Todas esas las mezclaron.
tomaron la tablita de cambiar de Martínez de Oz, ¿te acordás que venía bajando? Sí. Subía más rápido la inflación que el tipo de cambio, entonces te caía el tipo de cambio real, ¿sí? Las cosas son más caras en dólares en la Argentina. Tomaron lo peor de Heller, que fue la inflación cero, ¿te acuerdas? Los controles de precios y toda esa música. Tomaron de la década de los 80 con Alfonsín el gasto cuasi fiscal, la deuda del Banco Central con el mercado, entre diciembre y octubre, se duplicó, pasó de 100.000 millones a 220.000 millones. Eso paga una tasa de interés que calculé rápidamente, son unos 50.000 millones de pesos más de gasto que tenés por año, ¿sí? Entonces, empezaron a tomar todas las medidas de todos los fracasos que tuvimos en los últimos 40 años. Bueno, todo lo peor de Martínez de Oz, lo peor de Helbar, lo peor de aquella época, ¿cómo se llama?, del atraso cambiario, etc. Todo eso lo juntaron y lo metieron. Y entonces tenés esto, que es una recesión violentísima, una economía regional que está dejando gente en la calle, y entonces tenés una economía que está en recesión con inflación. La pregunta es cuánto tolera la sociedad esa situación de recesión con inflación. Claro que tenés otra cosa. Hay 18 millones de supuestos beneficiarios de planes sociales. ¿Lo sabías? Pero la inflación los está matando. Sí, claro. Bueno, los tipos te dicen, bueno, con esto me arreglo, ¿sí? Por ahora. Pero es claro que esos 18 millones, que es el 44% de la población, no son 18 millones de personas. Uno se lleva varios planes sociales, ¿sí? Seguramente. Entonces, lo que tenés en la Argentina es cada vez menos gente que produce, que genera riqueza, y muchos que consumen. Vos tenés un montón de gente en aerolíneas, yo el otro día tuve que viajar por aerolínea, no saben ni armar una cola los tipos ya para subir al avión. Pero el servicio mejoró, dicen. Sí, bueno, los aviones... Sí, el tema es a qué costo. Sí, salió 2 horas y media tarde nada más el avión que tenía que tomar. Sí, digamos que estuvo dentro de un rango razonable. A ver, los tipos vos tenés cada vez más empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal. Más gente que vive de los planes estos sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, y cada vez tenés menos gente que está dispuesta a producir porque te matan con impuestos, te persiguen, te enloquecen. Entonces, la generación de riquezas, ¿te acordás cuando una vez hicimos lo de las manzanas? Bueno, sí. Si lo volviésemos a hacer, tendríamos un montón de gente acá pidiendo manzanas y muy poquititas manzanas del otro lado que no alcanzan para todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscaron. Creo yo que el proyecto de eso fue, me quiero comprar un país, no lo puedo comprar, ¿qué hago? Me lo apropio, ¿sí? Para eso que Por decir, por las tierras, al estilo Roca. No, pero ¿a vos te cabe alguna duda de que acá hay un proyecto de quedarse con un país como un negocio? ¿Sí? Entonces, en ese país va a haber solo un grupo de gente que va a tener mucha plata y después el lumpe que vamos a hacer todos nosotros, ¿sí? Ahora, para lograr eso, vos lo que tenés que conseguir es mantener tranquila a la gente y para eso necesitas algo que repartir. Zafate con la soja a partir del 2002, pero la soja ya no te alcanza. Pero ahora viene Vaca Muerta, va ahora, Sí. dentro de 8 años. Quisiera ver quién va a poner la plata para Vaca Muerta, ¿no? Si yo fuera del gobierno, Sí. te diría, bueno, vos sos un devaluador y alguien que está a favor de un ajuste. ¿Estamos de acuerdo? No. Yo te diría, mira, devaluaste vos. Que fue en enero que te devaluaron. Y te diría, ajustes, sí, están ajustando, pero están ajustando al sector privado ellos. ¿Quién está ajustándose? Bueno, pero lo que vos estás proponiendo es que haya un ajuste del sector público. No, yo digo que los que están hoy cobrando sin laburar, que empiecen a laburar. Eso es muy sencillo. O sea, que no pretendamos que todos los que viven a costa de los que producimos sigamos siendo cada vez menos los que tenemos que bancar a un montón de gente que consume sin producir. Vos, decime una cosa, cuando vos eras chico, ¿existía el NINI? ¿Él? Ni trabaja ni estudia. No. ¿Qué existía? El o laburás o estudiás. Y después llegó el II. Laburás y estudiás al final de tu carrera. ¿Y te pasó algo en tu vida por eso? ¿Quedaste mal porque laburaste y tuviste que trabajar? ¿Qué es esto de los NINI? Entonces, estos son los valores que hay que cambiar en la sociedad, ¿no? Convengamos que también en Europa este tipo de situaciones está empezando a tomar también cierta coloratura semejante a la Argentina. Eso es lo que me desanima en el mundo. O sea el que mundo no se te está podés ir- peronizando. No te podés ir ni a Europa.
te diría que en líneas generales el mundo está tomando ese rumbo del estado de bienestar. ¿Viste? Las cosas son gratis, de golpe aparecen de la nada. Y no, en economía hay que producirlas primero. Roberto, te agradezco Te debo el regalo. porque viajaste. Sí. Y finalmente una Decime. pregunta breve, no sé si la pregunta, pero breve la La respuesta. respuesta. El gobierno dice, el año que viene muchos quieren que arreglemos con los holdouts, con los Claro. buitres, para que nos volvamos a endeudar. Ese es lo que ha dicho Kicillof, lo que dice Cristina. ¿Vos crees que esto va a funcionar así? Que realmente, o que la vocación de volverse a endeudar está en el gobierno. Esos necesitan los dólares para poder llegar hasta finales de 2015. Nadie le está pidiendo que se endeude. O sea, a ver, acá los únicos dólares que entran hoy son los de exportación. ¿Sí? Pues si por mí fuera, que no se endeuden, porque cuanto más deuda toman, más gasto van a tener y más lío no van a dejar para el futuro, ¿no? Pero esa chance no está. Pero ellos no piensan en el futuro nuestro, están pensando en el futuro de ellos. Bueno, te agradezco, Mi Roberto, estimado, gracias. la presencia, la compañía. A ustedes los saludo y los veo el próximo lunes. Y muy gentil la solidaridad de estar con nosotros. Gracias.